no estamos solos en las aguas negras. Lo que está ahí abajo no es pez ni monstruo, es mente. Pero cuando se acercaron, esa masa tan gigantesca y extraña se movió. Y lo cuenta así: aquella cosa era algo enorme. Incluso por ahí algunos más aventurados especulan que la misma evolución humana nació en el mar. Se trata de una nave extraterrestre real encontrada en el mar. Por supuestísimo que el gobierno sabe lo que pasa allá abajo. Tan pronto como te acercas al objeto, todos los aparatos electrónicos simplemente dejan de funcionar y vuelven a operar cuando te alejas. O sea, en el fondo del mar habían cosas que se estaban comunicando entre ellas. Ok. Y esta podría ser una prueba de que alguna vez tuvimos esa tecnología. Parece como si hubiera habido un concilio de todo el planeta para no investigar esas zonas. Era algo enorme. Y te digo desde ahorita que hasta la fecha no se sabe exactamente qué fue. Lo que hay bajo el océano no es una construcción, dice él. Es un organismo. Tal vez el más grande que hemos visto en la historia del ser humano. Tal vez no de este mundo. ¿Qué onda, Maynor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro Iceberg más contigo. El día de hoy traemos algo que nos gusta, siempre nos ha gustado mucho este tema. Siempre, Y ha estado siempre en varias ocasiones en el Ajá. canal. Ahora en esta ocasión que tenemos este nuevo formato de icebergs. Sí, señor, con esta nueva iluminación, ¿eh? Sí, también. Nos sienta muy bien, ¿verdad? El abismo, ahora sí. Ahora se siente un poquito más así, más oscuro, Ajá, como nos gusta. más tétrico. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por aceptar tanto este nuevo formato que hemos estado lanzando últimamente. Por lo mismo quisimos traer de vuelta el tema del mar. Creemos que este iceberg va a ser muy interesante porque las profundidades del mar son una de las cosas más misteriosas del mundo, definitivamente. Yo creo que sí me inclinaría a que es lo más, Sí. lo más misterioso de este mundo. Sí, de hecho, muchos de los datos y de las cosas que vamos a abordar en este iceberg es incluso menos estudiado que lo que se ha estudiado el espacio. Entonces, Eso es verdad. esa es una de las partes más interesantes, yo creo, que de este iceberg, que vamos a ir ahondando conforme vayamos descendiendo en el iceberg. Se van a dar cuenta que las cosas se ponen más raras y más extrañas. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este iceberg y de este episodio. Aquellos nuevas que estén por acá en este canal, los invitamos a que se suscriban, que nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me pueden seguir como Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mikey Mike que está atrás en el fondo del mar como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor, ¿no? Ahí se los encargamos muchísimo. Pero bueno, empecemos. Así es. Bueno, vamos con el nivel 1 de este iceberg. Sí. El nivel 1, yo te tengo uno de los tópicos, yo creo que más allá de un tópico es un tema que se liga con otros más. Es un lugar dentro del mar, que es el lugar más misterioso del mar, supuestamente. Ok. Y por eso lo traigo Ya es decir mucho. en la superficie de este iceberg, porque estoy hablando de 2 cosas. A ver. Número 1, el punto Nemo. Uy. El punto Nemo les platico un poco y después les digo por qué se liga con misterios muy cotidianos del mar. Este se encuentra a más de 2,600 kilómetros de cualquier costa. De hecho, le llaman el desierto del mar. O sea, es uno de los nombres que se le dice coloquialmente. En medio de esta nada absoluta se encuentra en el Océano Pacífico. Existe este punto que es remoto, donde ni siquiera animales lo habitan. Ni siquiera, los seres humanos nulos, ¿no? En este lugar. Sí, no. Inexistentes. No hay islas, no hay barcos, no hay rutas. Es un lugar sumamente peligroso para aquellos que quieran, ya sea incursionar en la investigación o incluso pasar como un tipo de puente, porque ni siquiera es un puente a algún lugar. Este lugar es tan amplio y tan denso que nadie se atreve a pasar por ahí. Como que no conviene ninguna ruta ni marítima ni de aviación pasar por ahí, ¿no? Exacto. Está demasiado lejos.
Hay una razón por la cual este lugar tiene este nombre del Punto Nemo y no es la película de Disney. Es en honor al capitán enigmático del submarino Nautilus de Julio Verne. Este lugar es el sitio más aislado del mundo. Literalmente ningún ser humano ha estado jamás cerca de este lugar. Y cuando pasas por esta zona, lo más cercano a ti es la Estación Espacial Internacional. No mames. Por lo cual te digo, es una de las cosas más extrañas cercanas a nosotros. ¿No se ha hecho ningún tipo de investigación ahí? Sí las hay, y de hecho por eso lo traigo. Es una de los fenómenos más extraños que ha pasado históricamente en el mar. Pasó en este lugar, fue registrado por algunas sondas. Bueno. Es un 2x1 este nivel. Es 2x1 en este nivel. En 1997, desde estas profundidades cercanas a este lugar, emergió un sonido que cambiaría para siempre la historia de la oceanografía. Un sonido que supuestamente pues, no debió existir según lo que conocemos en los registros. Ese año, los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos captaron a través de sus hidrófonos submarinos algo que estaba totalmente fuera de lo común. Se trataba de una onda sonora de baja frecuencia tan potente y tan amplia que fue registrada desde varios puntos del océano al mismo tiempo, incluso separados por más de 5,000 kilómetros en cada uno. Era algo enorme. Y te digo desde ahorita que hasta la fecha no se sabe exactamente qué fue. Este sonido muchos lo habrán escuchado alguna vez mencionado en algún lugar. Es una de las cosas más misteriosas y más ya habladas de los misterios del océano. Y estoy hablando del bloop. El bloop. Este nombre, pues obviamente es debido a la naturaleza colosal como el sonido del bloop, o sea, de cómo hace el mar cuando algo enorme cae, ¿no? Porque aunque al ser amplificado suena como un simple bloop, en realidad su potencia era tan monstruosa que para generarlo se necesitaría algo mucho más enorme que cualquier ser colosal conocido en la historia moderna y antigua. O sea, ni siquiera hablando de las ballenas gigantes, estas que se han captado en las profundidades también de los calamares gigantes. Sí. Todo esto en realidad quedaría pues como algo muy fuera de lo que se escuchó, y muchos incluso lo asocian a leyendas como las del Kraken, como las de seres antiguos, leviatanes, seres que incluso se mencionan en la Biblia. Bueno, todo esto en realidad solamente queda como una leyenda, pero el bloop es algo que fue 100% real. Pero sí se especula que fue un ser orgánico, el sonido fue orgánico. El sonido proviene de un ser, de una entidad biológica. En un inicio los científicos no supieron qué decir, obviamente, era algo que pues era insólito. Algunos sugirieron que podría tratarse de una criatura marina aún desconocida. El problema era que ninguna forma de vida conocida podía producir este sonido, ni en volumen, ni en frecuencia, ni en propagación. Era imposible biológicamente hablando. Tiempo después, sin ningún detalle, se ofreció una explicación oficial. El bloop habría sido causa de un iceberg arrastrándose por el fondo marino. Es lo que yo había escuchado, es lo que se haya quebrado o algo así, ¿no? Pero esta teoría, porque es una teoría, no convenció a todos. De hecho, dejó más preguntas a los científicos que llegaron a investigar este fenómeno. No hay pruebas fotográficas del iceberg, no hay patrones similares con sonidos glaciares pues de este estilo, ¿no? Y además, la forma de la onda no encaja con eventos geológicos, sino registrados, pues. Más bien encaja con algo que viene de ondas acústicas orgánicas. Eso es lo que es impresionante este sonido. Y es ahí donde todos empezaron a conectar esto con H.P. Lovecraft, que bueno, sabemos que en la llamada de Cthulhu es donde describe una ciudad sumergida llamada Riley, ubicada exactamente en la misma región del Pacífico, donde hoy sabemos que se encuentra el Punto Nemo. Sin embargo, en mapas modernos, pues no existen realmente una relación directa con un lugar como se piensa, ¿no? O sea, obviamente que ese lugar, como lo dije al inicio, y por eso es que es un misterio conectado, es un desierto en el mar. No hay nada en este lugar. Obviamente que cuando los fans escucharon que el bloop pues había nacido en este lugar, pues todos empezaron a hablar de que Cthulhu... De que Cthulhu estaba ahí dormido y estaba despertando, ¿no? Exacto. Y bueno, desde aquel 1997 ningún sonido parecido ha sido registrado con la misma intensidad
y aunque se han detectado algunas anomalías, hay otros sonidos como el upwhip o el Julia, ninguna ha coincidido con la potencia y la propagación de este mismo bloop. El audio original del bloop fue retirado de algunos canales oficiales y las grabaciones completas no están disponibles para el público. Y muchos investigadores que buscaron estudiar esta región del océano informaron que no se les permitió instalar estaciones permanentes para el monitoreo de este mismo, bajo la excusa de que supuestamente el área está reservada por una seguridad satelital. Es bien curioso eso, ¿eh? Quiero dar nada más un spoiler de este iceberg, porque no sé si te pasó a ti, pero mientras yo estaba investigando todos los niveles, me di cuenta que esto de que el mar sea un misterio es mentira, güey. O sea, realmente sí se sabe lo que hay ahí, solamente que es mentira para nosotros. Es un misterio para nosotros. Sí, sí. Pero hay algo ahí gestándose. O sea, Sin porque duda. cuando pasan estas cosas como el sonido bloop, se suelen acordonar esas zonas. Exacto. Y que por, no sé, conservación ambiental o cosas así, se cierra y ya no puedes visitarlos, ¿no? Digo, está muy difícil llegar al punto Nemo, Claro. pero es curioso, y porque eso se repite y es un patrón constante dentro de todos los misterios que vamos a decir aquí. Y a mí me hizo pensar muchísimo porque parece como si hubiera habido un concilio de todo el planeta para no investigar esas zonas. Sí. Y en vez de eso ir al espacio o algo así. Hay muchos misterios que definitivamente creo que sí están al alcance de la tecnología actual, pero sí por alguna razón que tal vez sí proviene de alguna fuerza gubernamental, Sí. se ha callado muchísimo la información. Digo, se van a ir dando cuenta, como dijiste, conforme bajemos en el iceberg. Pero bueno, quise traer este primer punto porque creo que es una de las cosas que da pie a muchos más misterios y muchos más relatos que hablan de esa vida misteriosa que hay en el océano, que está oculta al mundo. Hay algo que acabas de decir que es clave. Esto el nivel de tecnología que se necesitaría para explorar el mar ya lo tenemos al alcance. Es completamente cierto porque, por ejemplo, se conocen casos famosos como el de James Cameron, que lleva, pues, yo creo que unos 20 años investigando como submarinos que resistan las presiones del fondo del mar, etcétera. Y es una iniciativa privada. La de él, pues, sí. ¿no? O bueno, como lo que pasó con el... Que no era propiamente sí. para eso, pero el Titán, ¿no? Pero creo que son cuestiones de que sí ves que hay un interés. Y si una persona lo puede hacer con una compañía, no me digas que el gobierno no. Pues, sí. Que ellos realmente tienen recursos casi ilimitados. Sí. Me gustaría nada más para antes de cerrar este punto, si, bueno, ponemos aquí un momento ese mítico sonido que mencionan como el bloop, para pasar al siguiente. No podíamos irnos de este nivel sin escuchar ese mítico sonido. Sí. Yo creo que la mayoría de nosotros ya lo hemos escuchado, pero no deja de ser sorprendente. Sí. Y bueno, tal vez ese ni siquiera es el original, ¿no? Entonces estamos frente a un supuesto de este sonido. Bueno, yo quiero hablarte de uno también. A ver. Para el nivel 1 yo te traigo el enigma de Diego García. ¿Sabes quién es Diego García? No, ni idea. Yo tampoco. Diego García no es una persona. Ok. Es una zona del mar también, que también es un misterio. Es una isla, no es una isla tal cual, es un atolón. Los atolones son como tipo islas, pero que en medio tienen como un laguito. No sé si lo has visto. Son pequeñas como nada más masas de tierra que se sobreponen en el mar y son muy pequeñas. Este lugar es muy enigmático porque además de que es pequeño, es en medio del mar, realmente no hay mucha referencia ni importancia que esté ahí. Es un lugar que es sumamente prohibido, está estrictamente prohibido el acceso a esta zona. Y Diego García, te digo, es este atolón que mide 44 kilómetros al cuadrados. Pues ahí vamos a ver las imágenes, ¿no? De superficie, que está ubicado en el Océano Índico, a mitad de camino entre África, Asia y Australia. Esta isla fue reclamada y ocupada por el Reino Unido por mucho tiempo, ¿no? Pero luego se dio, hay unos papeles ahí que se filtraron que esa pequeña isla dejó de ser del Reino Unido y empezó a pasar a ser de los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Hoy es uno de los lugares, pues digamos, más restringidos y más militarizados del planeta.
Como Ok. vieron en la imagen, realmente, ¿por qué iba a estar militarizado? Bueno, hace poco sacamos un capítulo de las bases secretas. Ujú. Sabemos que estas bases existen para desarrollar tecnologías que pues el público en general no puede tener acceso todavía, pues están haciendo Sí. pruebas, pueden ser peligrosas, etcétera, ¿no? Entonces realmente que haya un lugar, una base militar en medio del mar, pues tiene sentido. ¿Por Sí. qué? Porque están experimentando con submarinos, con aviones, con varias cositas, pues, ¿no? Pero no es por eso que lo traigo aquí a este nivel. Durante el conflicto frío, Estados Unidos y el Reino Unido ejecutaron una operación Ujú. que era la operación Island Clear, que consistía en expulsar, hasta de cuenta, en la isla esa había una pequeña tribu. Ok. Expulsaron a la tribu y les Ajá. dieron como, digamos, asilo dentro de otras islas o mismo Reino Unido, Estados Unidos. Pero se habla que esto fue como muy brutal y fue como algo Sí, sí, sí. sumamente así inhumano, vaya, pues, ¿no? Eso tampoco es por lo que traigo esta isla punto. a este nivel, sino por algo en específico, y es el caso del vuelo MH370 Malaysia Airlines. Ok. ¿Te acuerdas qué pasó con este avión? Sí, pues desaparece. Es un avión que en el 2014 iba volando y desaparece sin dejar rastro, ¿no? Sí. Este caso es muy llamativo en el mundo del misterio porque hay varios relatos ahí de personas que fueron pasajeros, que los últimos mensajes, que si la caja negra nunca se encontró, pero luego se encontró, así, ¿no? Es un gran misterio. Resulta que este misterio, el del Malaysia Airlines del 2014, tiene un vínculo con esta pequeña isla. Ujú. El avión desapareció dentro de los radares en una zona que curiosamente estaba dentro del rango de esta pequeña isla de Diego García. Ujú. Varios analistas independientes, como el periodista militar Jim Stone, afirmaron que este avión fue desviado intencionalmente hacia el Océano Índico y que su última señal fue captada cerca de este atolón, del atolón de Diego García. Ok. Se especuló que el Boeing 777 de Malaysia Airlines habría sido interceptado electrónicamente y dirigido a esta zona, a Diego García, donde aterrizó ahí. Ok. O sea, se habla que ese avión Lo manipularon. lo manipularon y que lo aterrizaron ahí. Ok. ¿Por qué? No se sabe. Un supuesto mensaje codificado que se difundió por ahí de un usuario que afirmaba ser pasajero del vuelo, decía que estaban retenidos en una instalación militar. ¿Tú te acuerdas de eso? Mm. Que salió una imagen, que era una imagen negra, que estaba codificada. Ok. Que cuando los internautas la empezaron a descomponer, Ajá, a descifrar. el Sí. mensaje decía que los habían hecho aterrizar en medio del mar y que estaban en una base militarizada y que no sabían qué iba a pasar con ellos. Entonces, por ahí dicen que este atolón de Diego García, pues es donde terminó ese vuelo, güey. Entonces me Ok. pareció muy interesante porque Entonces supondríamos que las personas por ahí están. quedaron, güey. O ahí quedaron o están siendo como experimentos o algo así. Porque realmente el antecedente, perdón, que hay de esa islita es que brutalmente habían sacado a los que habitaban ahí antes. Ok. Entonces, ¿por qué será? Se habla de poca moral, poca ética y de poco tacto humano de los que pues están controlando ese pequeño pedazo de tierra en el mar, güey. Entonces está loco porque el misterio de Malaysia Airlines es uno de los más grandes del mundo, ¿no? De los modernos. Desde el Sí. 2014, pues no tenemos 10 años con este misterio y como que todavía no se sabe qué pasó. Entonces Ujú. me llamó la atención pues que aquí hay un supuesto fin de esa historia. No Sí. sé, está loco, ¿no? Hay un testimonio anónimo del 2017, de hecho, que hubo un supuesto ex contrabandista civil que denunció en foros que había visto en la isla contenedores sellados con marcas de biopeligro. Oh. O sea, de cosas Como material, pues. biológico peligroso, Ok. ¿sabes? Personal con trajes protectores trabajando en instalaciones subterráneas, Ok. un laboratorio de computación cuántica, así como cosas pues que se hablan de las bases secretas, Claro. pues, ¿no? Sí. Se habla por ahí que pueden ser como un centro de comunicación global, que puede ser una base conjunta con tecnología de ingeniería inversa, todo esto.
Pero lo que es verdad es que este lugar es estrictamente restringido. Yo lo compararía incluso con el Área 51 del mar. Ok. Así, me sonó un Pues tal poco. vez es una base, o sea, definitivamente militar, Sí. secreta. O sea, creo que eso, digo, lo hablamos en un episodio hace poco tiempo Sí, sí, y sí. creo que sí sería lógico pensar que en un tipo atolón, en un atolón o en Ujú. una isla muy, muy privada podría encontrarse uno de estos lugares. Totalmente. Y no tendría por qué el gobierno dar explicaciones. O sea, pueden tener bases secretas, Claro. por supuesto, y militarizadas y todo. El tema aquí es el vínculo que hay con este misterio de Malaysia Airlines, Sí. lo que lo convierte ahora sí en algo más interesante, pues, más que una base militar que exploran ahí nuevos submarinos o cosas Claro. así, o sea, no sé, Uy, pues está loco. me agrada mucho digo, no lo conocía y me encanta que lo hayas traído porque sí, bueno, recuerda estos grandes misterios de Sí. como Malaysia Airlines que sigue siendo un enigma. Sigue para el siendo mundo. un enigma, Pero desgraciadamente. con esto pasamos al nivel 2 de este iceberg. Venga. Y en el nivel 2 yo te tengo también uno de los objetos más extraños encontrados en las profundidades del mar. Y estoy hablando de algo que parece no ser un objeto por el nombre, porque es la anomalía del mar Báltico. Y bueno, Sí, esta anomalía sí. no es en sí una anomalía como pensar de que es un vórtex o algo así, sino en realidad estoy hablando de algo que se encontró en este lugar que es más similar a un objeto. Bueno, Ujú. en Un junio objetotote. es un objeto muy grande. En junio del 2011, un grupo de exploradores suecos conocidos como Ocean X Team, liderados por los buzos y buscadores de tesoros Peter Linderberg y Dennis Asberg, partieron rumbo al mar Báltico. El objetivo de ellos era encontrar restos de naufragios y posibles botellas de champaña antiguo, como ya lo habían hecho antes. Sí. Nada fuera de lo normal. Casa tesoros. Ahí pues. probablemente, mira, si encuentras algo más, pues Ujú. suertudo. Pero lo que encontraron ese día, más allá de ser un tesoro, más allá de ser algo, pues como lo que se suele encontrar en el mar, como de restos de la antigüedad, encontraron algo extraordinariamente raro, pero rarísimo. Mientras escaneaban el fondo marino con sonar, el equipo detectó una formación gigantesca, circular y perfectamente delineada. Así como les está sonando. Algo con una circunferencia Está muy extraño. perfecta. Eso, güey. ¿Les suena algo? Seguramente. Bueno, Ahorita. esta tenía aproximadamente 60 metros de diámetro porque era discoidal. Ujú. Este estaba descansando a más de 90 metros de profundidad. Una figura que, en palabras del propio Linderberg, no parecía algo natural. Lo que parecía al principio un simple relieve a lo lejos del fondo marino, se convirtió en una de las anomalías submarinas más desconcertantes jamás encontradas. Ujú. Las primeras imágenes por sonar mostraron una estructura que recordaba a la de un platillo volador. Tal cual, es que es una nave espacial. Circular, simétrica, con líneas rectas, unas estructuras extrañas, ángulos definidos, Ujú. lo que parecían como unas rampas o escalones, algo que te permitía subir a ella. La superficie del objeto tenía ranuras, como Entradas, del salidas, tipo de así. entradas o ventanas o no sabes, e incluso esta especie de pasillo o canal, como si estuviera diseñado con un propósito. Es que vean las imágenes nada más. Esto no es falso. Esto es algo No que es falso. encontraron ahí. Junto a él, un rastro largo de más de 300 metros de longitud que sugería que el objeto se había deslizado hasta ese punto, como si hubiera estado aterrizando o colapsando desde el cielo. Ujú. Cuando las imágenes se hicieron públicas, no tardó en surgir una pregunta que era inevitable para todos los fanáticos de esos temas. ¿Se trata de una nave extraterrestre real encontrada en el mar? Ujú. Y bueno, decididos a explorar más, el equipo de Ocean X Team regresó semanas después con cámaras, robots y buzos, pero algo más extraño ocurrió al llegar al lugar. Todo el equipo, que era electrónico, comenzó a fallar. Las cámaras se apagaban, las señales de GPS se interrumpían, las comunicaciones se volvían erráticas. Incluso los satélites que orbitaban sobre el área perdían precisión. En las palabras del equipo fue lo siguiente: tan pronto como te acercas al objeto, todos los aparatos electrónicos simplemente dejan de funcionar y vuelven a operar cuando te alejas.
Este tipo de interferencia no es para nada común en este lugar del mar. No. Ni siquiera los campos magnéticos naturales del fondo del mar provocan estos efectos. Además que, bueno, son personas que saben lo que están haciendo. Exacto. Saben perfectamente cuándo algo falla y cuándo algo es normal que no agarre. Era como si este objeto estuviera emitiendo un tipo de interferencia a su alrededor. Y a partir de aquí el debate empezó a explotar, pues obviamente entre los divulgadores, entre los ufólogos y entre muchas personas. Había internet ya hasta en estas fechas, Sí, ¿no? había O sea, internet, sí. Algunos expertos intentaron decir que la formación podría ser un tipo de como de asentamiento rocoso, que por lo mismo de las corrientes se había hecho esta forma tan peculiar. Ay, es que a mí cuando me empiezan a tratar de convencer de que esto es una formación natural. Y luego, bueno, ya ves que está este tema que también pasa con las famosas pirámides de la Antártida, pues bueno. Que dice, son pareidolias. La ciencia dice que no son pirámides, o sea, la ciencia dice que en realidad estas son formaciones que se hacen por los hielos que se resquebrajan en la superficie. El viento y todo Y eso. pues las partiduras del hielo sí pueden llegar a ser prácticamente perfectas, o bueno, por lo menos similar Ajá. a algo perfecto. Y algo similar es lo que dicen que pasó durante la edad del hielo con esta cosa. Pero es que estamos hablando de otro Es otra- diseño, otro... Es una cosa, o sea, de verdad que todas las cosas se unan para que se haga esta nave que parece sacada de Star Wars. Sí, O sea, tal cual. dices, es una locura, o sea, es algo que me parece imposible. Obviamente que hubo otros que dijeron que tenía muchas similitudes con monumentos antiguos. O sea, estamos hablando de un Opar, tal vez, de una civilización perdida que no propiamente diseñó una nave espacial y que simplemente fue como algo que perteneció a una cultura, como un tipo de figura que era pieza de otra o algo por el estilo. Pero bueno. Igual es interesante porque, bueno, ¿qué civilización? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo llegó aquí? ¿Dónde está el resto? O sea, Exacto. Cualquiera de las respuestas te genera un montón de preguntas más que simplemente son inexplicables para la ciencia actual. sí. Y luego, la teoría, pues, obviamente que más ha conectado con la parte actual es que en realidad, pues, estas naves, pues, están muy conectadas con el mar. O sea, que siempre han estado Claro. ahí porque se dice que hay bases subterráneas que se encuentran en las profundidades del mar. Que puede ser que un accidente de este tipo de, pues, como un accidente de aviación, que pues, estas naves son mitad submarinos, mitad pues de aviación. En algún punto esta se pudo haber caído en estos fallos y dejarlo como en letargo, Sí. y por lo mismo fusionarse con la naturaleza en algún momento. Sí, porque no está hecha de metal ni nada, ¿no? O sea, sí está hecha como de una especie de roca, pero se habla de que está fosilizado. Exacto. Es ahí lo complicado. A medida que el caso se empezó a hacer viral y aparecía en los medios de todo el mundo, comenzaron a surgir muchas trabas extrañas con la investigación. Había personas que querían estudiar la anomalía con el apoyo de académicos, de estas academias, grandes instituciones, Harvard, etcétera. Universidades. Y bueno, todos estos fondos eran negados, todas estas cosas fueron bloqueadas. Las instituciones de geología y arqueología se desentendieron de este caso. Ningún gobierno costeó las nuevas expediciones. Incluso el propio equipo de Ocean X Team fue acusado de fraude por haber presentado estas muestras. Mientras que otros sugirieron que pues habrían sido presionados pues por algún tipo de instancia de estas, pues sí, como estos gremios científicos de investigación que regularmente son los que quieren callar luego estos temas, ¿no? Eso es verdad, o sea, si ustedes buscan ahorita la anomalía del mar Báltico y encuentran información, lo primero que les va a salir es que esto es una formación geológica. Exacto. Y que no tiene chiste. Sí. Pero es porque así les dijeron, pero es que vean la imagen. Sí. De verdad, es verdad que la probabilidad nunca es cero, pues, ¿no? O sea, puede que sí, pero ¿cuál es la probabilidad? Es muy baja. Sí. Hay una explicación de estas forzadas científicas que siempre, pues sí, teorías como siempre, que la ciencia quiere pues anteponer ante las otras teorías que terminan siendo menos válidas porque no llevan una metodología tradicional científica, ¿no? El Instituto Geológico de Suecia afirmó que esta estructura podría explicarse como una formación basáltica,
parecida a columnas que son hexagonales que se ven en lugares como la calzada del gigante en Irlanda, que van a ver unas imágenes. Oye, otra cosa también que puede verse como mitológica. Pero esa versión nunca ha sido confirmada realmente por estudios directos. O sea, esto es como una teoría hablada. Ni siquiera como que, nosotros estudiamos esto y realmente así es porque vimos esto y lo otro. Simplemente es algo que se ha puesto como explicación científica de este hecho, pero sin estudios. Entonces, es lo que a mí me parece un poco, no sé, triste de este caso de la anomalía del mar Báltico, porque pues podríamos estar frente a una de las más grandes pruebas de este tipo de evidencias ufológicas o de otros tipos de civilizaciones antiguas que simplemente se vuelven a callar porque la ciencia, o bueno, ni siquiera la ciencia es la ciencia. Las personas que están detrás del poder no quieren que se sepan. Totalmente, yo creo que sí saben lo que es. Solamente, como dije ahorita, el misterio nada más recae en nosotros, en la sociedad. No estamos listos, al parecer, para conocer este tipo de verdades, pero yo lo veo y, bueno, es el alcohol milenario de Star Wars. ¿Y tú recuerdas estos proyectos o estos como trabajos que había de ciertos como silenciados que hablamos hace rato, o de contactados que hablaban de organizaciones del gobierno, que eran las personas que se dedicaban a recoger los restos de pues accidentes de tipo ufológico y así, que caen discos voladores del cielo, y que ellos son los encargados de limpiar el área y que no haya sospechas? A mí se me hace que este puede ser un ejemplo de uno de estos platillos voladores que cayó en el mar y nunca fue encontrado. A mí me suena un poquito a eso, si es que no es una formación rocosa. O ¿no? Bueno, tal vez es esta prueba, una prueba real de lo que pudo ser una civilización antigua, hablando, pues sí, de este hipotético que no necesariamente, o sea, no me gusta remontarme a los atlantes como siempre. Pero no necesariamente son los atlantes, pues. O sea, no es algo tal vez tan imaginario. Simplemente hablar de que cuántos millones de años no tiene la Tierra y cuántos años no tiene el humano existiendo. No lo sabemos exactamente. No, hay muchas teorías acerca de eso. Y esta podría ser una prueba de que alguna vez tuvimos esa tecnología. ¿Quién sabe? ¿Te imaginas? Sí. Pues es como pensar que en unos 100,000 años unos humanitos evolucionados van al fondo del mar y encuentran el Titanic. Sí. Y dicen, ¿qué es esto? No, es una formación geológica. No es una formación geológica. Algo así pudo haber pasado. O sea, algo así pudo haber pasado y no... Es que ya a estas alturas nada de esto es raro, ¿no? O sea, puede pasar. Y hablando de eso, ¿quieres que te hable de la isla donde los mitos caminan? Muy bien. Va. Estos... mira... Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de... Ya hablamos de la tecnología, de lo que se especula que lograron hacer estos seres, pero hablemos de los seres. Ok. Se supone que en Cerdeña se encuentran muchos testimonios y leyendas de seres que han sido avistados caminando por ahí, que son seres híbridos entre terreno y mar. Ok, como un tipo de anfibio. Como anfibios, güey. Ok. Porque sí es cierto, a ver, estamos hablando de tecnologías que pueden subsistir en el fondo del mar, pero vamos a hablar un poquito de quién las maneja, quién se supone que las maneja, ¿no? En la isla de Cerdeña, ubicada en el corazón del mar Mediterráneo, por muchos siglos este lugar ha sido un misterio. Porque, bueno, además que tiene una historia milenaria, la isla fue hogar de una civilización que era la civilización la nurágica, que fíjate que yo estoy investigando acerca de esa civilización y es bien importante. O sea, es como de esas grandes civilizaciones como las fenicias, así como históricas, ¿no? Porque de aquí vienen unas edificaciones que son unas torres cíclopes, que así se les dice cuando son literal una sola torre, ¿no? Como de vigilancia, que, bueno, la función de estas torres realmente no se sabe perfectamente para qué es, pero ahí están esas ruinas. Pero desde el principio del siglo XX, y con más intensidad desde los años 70, los habitantes de ahí, los pescadores, los militares que ahí quedan y los mismos arqueólogos han reportado unos avistamientos de unos seres que no son del todo humanos y que habitan y deambulan en estas zonas costeras. Los testigos
no los describen como unos extraterrestres. O sea, no son grises, pues. No tienen la cabeza grande, ni los ojos almendrados, ni esas cosas. Tampoco los describen como animales. Ok. Los describen como una mezcla de ser humano con algo marino. Y sus apariciones en realidad no coinciden, digamos, de esta manera con delirios o leyendas modernas que se cuentan, sino con patrones de comportamientos, zonas geográficas específicas y silenciamientos documentados. Ok. O sea, el hecho de que aquí en esta zona, en esta pequeña isla Cerdeña, existan estos testimonios y estén tan validados a este punto de tener casos documentados pero que han sido silenciados, a mí me llamó mucho la atención y dije, vamos a llevarlo. Nivel 2, dije, perfectamente. Sí. Y hay varias historias, ¿no? Muchas historias. Los primeros avistamientos registrados fueron del 1910 hasta el 1945. Fíjate, tienen incluso su propia línea del tiempo cronológica de Ok. avistamientos. Los primeros avistamientos fueron entre esos años. Ajá. Son 35 años de avistamientos. Hubo un informe de un señor llamado Carlo Mellis en 1912. Él era un pescador que escribió en un cuaderno que durante una madrugada, que él la describe brumosa, ¿sabes? Con esta neblina de humedad y así, vio salir del agua a un hombre que era un hombre delgado, que era grisáceo. O sea, no era un gris como los conocemos. Ujú. Yo me lo imagino un grisáceo como un pescado, ¿sabes? Sí, sí. Como estos Como brillosito incluso, ¿sabes? seres escamosos y así. Ajá, pero gris. Ajá. Con unos ojos, dice él, enormes. Y esta es la parte rara, porque él decía que tenía unas escamas en la espalda. O sea, que en la espalda sí se le notaban ahora sí las Las escamas. escamas, pues, ¿no? Dice que la criatura lo observó en silencio y que luego se sumergió. De nuevo se regresó al mar, pero lo curioso es que no salpicó agua. Ok. O sea, como que de alguna manera o entendía muy bien el comportamiento del agua o su anatomía estaba preparada para ser sigilosa o hubo un tipo de tecnología, ¿sabes? Claro. Algo extraño, pues hubo ahí. Su historia dice que fue desestimada como una alucinación, pero el mismo testimonio se repitió con otras personas en 1921 y en 1937 por otros 3 pescadores de distintas generaciones. Todos describieron lo mismo: un ser bípedo, escamado, con mirada fija y sin voz. O sea, como que no hablaron con él. Estos son los primeros testimonios que se tienen como modernos, ¿no? Sin embargo, pasando en el tiempo, en 1968, hubo un caso también, el caso de la gruta de Bu Marinu. Uno de los episodios, dicen que más inquietantes que ocurrió ahí. Este señor era un espeleólogo del grupo Groot Noors, que exploraba una gruta submarina profunda, Ujú. una cueva básicamente Ok. sumergida. Ajá, de estas que tienen agua por dentro. Ajá, y que luego como que tienen una pequeña cámara donde sí hay aire y todo, ¿no? Ujú. Bueno, lo que ocurrió fue que en una de estas cámaras sumergidas, uno de los buzos afirmó haber visto un rostro humanoide tras una pared de estalactitas sumergidas. La figura se desvaneció rápidamente dejando una estela luminosa, lo que nos invita a pensar que no era tanto un ser como natural, sino como Ok. que tenía una especie de tecnología, una especie de poder, ¿sabes? Ujú. Que lo hizo desvanecerse dejando una estela luminosa. El equipo dicen que fue retirado de la zona por orden del municipio y tras recibir presión de una autoridad militar no identificada, pues abandonaron el lugar, pues, ¿no? Semanas después, el acceso a esa parte de la gruta fue prohibida. ¿Qué es lo que te decía ahorita? Pues, o sea, estos lugares los clausuran de inmediato. En cuanto empiezan a tener como este tipo de avistamientos de cosas extrañas, los clausuran. Y por ejemplo, los mapas oficiales de la zona no describen esa gruta, güey. No describen esa caverna subterránea. Después pasaron los años y ya entramos como a los testimonios de los pescadores de 1970 a 1990. Dicen que en la región de Capo Carbonara, en Santa María Navarrese y el Golfo de Orosei, decenas de pescadores relataron eventos muy parecidos a estos. La verdad,
compilé todos los avistamientos y agarré como los puntos, ¿no? Todos los casos, todos los testimonios hablaban de criaturas con cuerpos delgados, piel entre azul y gris y ojos de pupila visible. O sea, no tenían los ojos negros ni nada de eso. Okay. O sea, sí tenían pupilas. Como, pues, ¿no? como humanos, así. Como humanos o como pescados. Los pescados también tienen pupila, pues, Ujú. ¿no? Pero no era el almendrado gris, Sí, sí. ¿sabes? Además, caminaban parcialmente erguidos al salir del agua, pero volvían a sumergirse de forma como antinatural. Volviendo un poquito a aquellos primeros testimonios, ¿no? De que se sumergían y no salpicaban nada y así. Como si, los pescadores dicen, como si no desplazaran agua. Como si de alguna manera sus cuerpos fueran hechos tanto para el agua que no generan ningún tipo de fricción ni nada. Lo que, bueno, es completamente imposible. Incluso para nuestra tecnología actual no tenemos ningún material que genere eso en el agua, pues. Okay. Y dicen que estos seres sí. Algunos relatan haber sido observados desde lejos y otros dicen haberles visto a pocos metros, incluso escuchando una especie de zumbido o cosas así ya más extrañas. Eso es como que ya en testimonios más particulares. Ahora, ahorita te hablaba un poquito de esto de los nurágicas. Estos señores, además tienen, de que te decía que era una civilización muy antigua, tienen ruinas ahí. Los núragas, que son las torres estas que te decía, los cíclopes de piedra, están alineados. Y me llamó mucho la atención porque yo mientras estaba leyendo esto, yo esperaba que estuvieran alineados con las estrellas. Pero Sí. no están alineados con las estrellas. Están alineados con las costas. Okay. O sea, con las costas. Algunos arqueólogos alternativos sostienen que estos núragas no eran torres de defensa, sino estructuras de observación. O sea, que los antiguos núragas veían a estos seres y los observaban y los estudiaban, güey. Orientados, dicen ellos, hacia zonas específicas del mar, donde estos seres pues decían que habían sido reportados por generaciones. Incluso hay petroglifos también en piedras antiguas en la misma zona que muestran figuras humanoides con aletas. Esto podrían ser como sirenas, básicamente, ¿no? Como sirenas, como pues como tritones, así, pues, ¿no? Sí. Y estamos hablando de cosas muy, muy antiguas. En la zona incluso del Tarros, pescadores locales veneran en secreto a una figura ancestral llamada la Manu Sukru, que significa el hombre oscuro. El hombre oscuro que vive en el mar y aparece cuando se ha perturbado su templo submarino. Eso es básicamente lo que significa. Obviamente ha habido muchísimas investigaciones para dar con estos seres, pero por supuesto no ha dado ningún resultado. Claro. No ha dado ningún resultado. Son como, pues sí, como los humanoides acuáticos Sí. clásicos que se asocian con los relatos de las sirenas antiguos, es que ¿no? son cosas que han existido toda la vida, güey. Y Sí, en sí. todas las culturas. Sí. Entonces, incluso por ahí algunos más aventurados especulan que la misma evolución humana nació en el mar. Claro. Y que venimos de ahí tal cual. O sea, Sí. Que podría ser algo que tiene bastante sentido, ¿no? tiene muchísimo Lo de esta de la teoría del güey. simio acuático. Del simio acuático. Que incluso se habla pues de que esa evolución se llevó de una forma bilateral, o sea, Sí. una por parte del mar y otra Sí. por parte Sí. terrestre. Siempre lo mencionamos, ¿no? Pero la evolución humana, todas las evoluciones en general, no son escalonadas, son horizontales. Sí. O sea, como que hubo en algún momento un cruce genético entre algo marino y algo terrestre y generó algo anfibio. Y luego eso se desarrolló. Y se ramifica y se ramifica. Se ramifica y llegamos a este punto aquí. Y quizás un paralelo de nosotros en el fondo del mar, igual. Entonces está muy loco. No es tan complicado de Claro pensarlo. que no, y además siguiéndole la pista, pues a dioses como Dagón, Sí, como, claro. como todo este tema de Lemuria, de los Atlantes, que suenan tan fantasiosos que dices tú, pero se repite tanto y tanto y tanto que, no sé, yo sí he empezado a pensar que quizás, y sí. De hecho, digo, dentro de estas muestras que se han recogido a lo largo de los años, fíjate, desde 1940 hasta 1998, o sea, casi 50 años de estudio, hubo biólogos marinos que detectaron anomalías en peces
Esto es una locura. Unas anomalías en los peces de esa región que los capturaban y que en estos peces tenían estructuras óseas familiares a falanges humanas. Cosa que no tiene sentido porque los peces no tienen dedos, güey. Pero sí, estos peces te están como empezando, no que los tengan, sino como que tienen un vestigio evolutivo de que los pueden llegar a tener. Entonces es justo lo que estamos diciendo en este momento. Otros presentaban tejido muscular híbrido, que era una mezcla entre características humanas y características marinas de los mismos peces. Y aquí la parte que más me vuela la cabeza es que había unos peces que tenían como implantes. O sea, unos implantes metálicos. Ok. Como que hubo intervención de... ¿Pero qué? Pues. Intervención, o sea, como un tipo de intervención humana o algo, o sea, inteligente. O algo, ajá, sí, una intervención. Porque los peces estos no, pues, o sea, no desarrollan minerales como para generar un implante metálico en sus cuerpos, güey. Sí, claro. Ahora, ¿quieres que te diga qué pasó con todas esas investigaciones? Bueno, cuando se recogieron esas muestras, se mandaron, hasta de cuenta, al otro continente, a nuestro continente. Y ninguna de esas muestras llegó. Nada llegó así. Esto de los implantes en peces y esto de las falanges y todo eso, realmente se supo en el lugar. Y como fue tan complejo, decidieron mandarlo ya a laboratorios especializados y nunca llegaron. Se perdieron en el camino. Ok. ¿Quién sabe dónde está? Es una locura, güey. Qué frustrante todo esto. Pero, bueno, de hecho, vamos a pasar al nivel 3 de este iceberg. En el nivel 3, de hecho, yo te tengo algo que se puede juntar un poco con lo que acabas de decir, porque de hecho también se trata de algo muy parecido, pero que sucede en el océano Antártico. Uy. Y esto parece, al principio a mí me pareció una leyenda la primera vez que lo escuché, pero conforme indagué un poco más, me di cuenta que en realidad no está tan aislado como de este tipo de avistamientos extraños. Bueno, este mito proviene del año 2000, o sea, no tiene tanto tiempo. En foros japoneses se empezó a hablar de algo que sucedió en este océano tan misterioso que solamente es de acceso para ciertas personas de índole de investigación, de barcos, de cierto tipo de... Militar, pues. Exacto. Este autor de este post que lo publica en 2channel afirmaba ser parte de un equipo de investigación oceanográfica financiado por el gobierno japonés y narró una experiencia que fue muy bizarra, pero con el tiempo se volvió algo mítico. O sea, de verdad, hasta la fecha, este hecho tiene hasta fanarts del tema. ¿A poco? Sí. Bueno, así va la historia. Mientras realizaban una misión de rutina en la Antártida, el equipo divisó algo en el hielo. Primero pensaron que era un submarino blanco. Luego pensaron que era una roca. Pero cuando se acercaron, esa masa tan gigantesca y extraña se movió. Y lo cuenta así. Aquella cosa era algo enorme. Algunos estiman, algunos de los tripulantes que se encontraban conmigo, que estaba entre 20 a 30 metros de largo. Tenía una forma vagamente humanoide, cabeza, torso y extremidades, y una piel que era como un blanco prácticamente del color de la nieve. Así. Se deslizaba con tanta fluidez por debajo del agua congelada que parecía imposible pensar que estuviera en el, o sea, que no fuera hielo eso, ¿no? Pero lo más raro es que cuando emergió parcialmente, el equipo vio un rostro en esta cosa, una estructura facial casi humana, pero sin expresión, solamente ojos, nariz, sin boca, como un maniquí de carne. El barco obviamente escapó de la zona, nos fuimos lo más rápido que pudimos y no se hizo ningún tipo de reporte oficial, porque todos iban a pensar que estábamos locos. Y como todo buen misterio, alguien advirtió que mantuvieran silencio, ¿no? Con el paso de los años surgieron más testimonios acerca de este tipo de avistamientos. Algunos de buques balleneros que vieron una criatura del hielo con brazos extendidos,
flotando de espaldas. Otros afirmaron haber divisado figuras humanas nadando bajo el agua, pero al enfocar sus binoculares notaron que no eran buzos. Uno de los relatos más extraños proviene de una tripulación que aseguró que este ser, que con los años se le llamaría el Ningen, que en japonés Ningen significa solamente humano, esa es la Ningen. lo siguió durante horas, desplazándose lentamente a unos metros del casco, manteniéndose a su ritmo, prácticamente sin hacer ruido, como si estuviera espiándolos, nada más viéndolos. Y decían, acechando, güey. pero sin amenazarlos, solamente observando. Güey. Cuando intentaron fotografiarlo, obviamente que esta cosa se ocultó y no le pudieron tomar fotos, pero las descripciones coinciden en diferentes foros, en diferentes personas que han trabajado en estos buques antárticos. Dicen, esta cosa es extrañísima, es un ser único y nadie lo ha podido fotografiar. Nadie sabe exactamente dónde se encuentra. De hecho, piensan que esta cosa ha decidido voluntariamente ocultarse del mundo. El Ningen es algo que hasta la fecha no sabemos qué es. Pero es, bueno, todas las descripciones relatan a este ser humanoide de 20 a 30 metros, sin boca, sin orejas visibles, a veces aletas en lugar de piernas, a veces brazos extendidos, a veces no tiene brazos. Hay quien dice que parece como un feto blanco deforme. Y otros dicen que tiene una mirada, pues, como un tipo de animal salvaje o algo así. Otros reportes lo ubican no solamente en el sur, sino también en el Ártico, cerca de Groenlandia, y algunos incluso al norte de Japón, en los mares del norte de Japón también lo han visto. Hablan de avistamientos de este mismo ser. No saben si realmente esta cosa se desplaza y llega a ese punto y vuelve a nadar a la velocidad tan sorprendente que lo han visto nadar en diversas ocasiones. Y bueno, una de las teorías es que esta cosa es tan inteligente y tan sagaz que ha logrado ocultarse durante miles de años ahí abajo. Miles de años. Y de hecho, hay una cosa por la que me llamó la atención traerlo, porque hace ya unos años nosotros hicimos un video de la Antártida. Sí. Hay un lugar en la Antártida que está destinada para el estudio de diversas cosas de origen geológico, más que biológico. Es origen geológico. Ellos introducen en este lugar que le llaman el lago Vostok una sonda para estudio geológico. Sí, cierto. Y en este momento ustedes van a ver este video. Ajá. Que el buen Mike nos va a poner por acá, donde por aquellos años donde se hacían estos estudios, que creo que se llamaba Proyecto Amanda, este proyecto donde se desarrolla todo esto, se alcanza a divisar un tipo como de aleta extraña, que según los biólogos de la zona del Ártico, de la Antártida, perdón, dicen que esta clasificación de entidades biológicas que se han captado a esas profundidades no corresponden a esa captada. Lo que se captó en ese momento, dicen que por lo menos tendría que tener el tamaño de un ser humano, si no es que obviamente muchísimo más grande. Sí. Y estará en una profundidad bastante considerable, y que, te digo, ningún tipo de mamífero marino ni nada de esto podría estar en ese lugar, por lo menos conocido hasta la fecha. Por eso me llamó muchísimo la atención traer esta anécdota de... ¿Será uno bebé? Puede ser. O sea, estaríamos hablando de que el Ningen entonces es una especie. ¿Qué será? No sabemos exactamente, pero no lo conocía me parece muy interesante, y sobre todo porque, digo, estos reportes han escalado bastante, incluso en periódicos japoneses y todos se han visto estas historias, y me parece fascinante que se hable con tanta seriedad del tema. Yo no conocía a este monstruo y digo, ya vimos las imágenes por aquí. Sí es algo muy extraño, es muy imponente, es como si estuviéramos hablando de una ballena con brazos. Sí. Con brazos gigantes, así, ¿no? Sí, estaría loquísimo. Pero posible, muy posible. Bueno, que es imposible, ¿no? Cuando estamos hablando del mar. Y precisamente para este nivel también traigo uno que podría explicar varias cosas.
varias cositas de las que justo estamos tratando aquí de inmiscuirnos en este misterio. Y quiero hablarte de la red marina bajo los Azores. Esto es algo muy, muy, muy raro, ¿no? Porque, fíjate, esta red se encuentra en el corazón tectónico del Atlántico. ¿Qué significa esto? Este es un archipiélago, de los Azores, que está ubicado sobre una triple unión tectónica. Las placas euroasiáticas, africanas y norteamericanas ahí se encuentran. No sé si has visto esta foto donde está como un buzo que está tocando una pared de un lado y una pared del otro y que dice, estoy en Europa y estoy en América al mismo tiempo. Que dice. Sí. Ah, bueno, ese es ahí. Ok. Este lugar está plagado de fallas geológicas, ¿no? Obviamente las placas tectónicas ahí están chocando y hay como mucha actividad volcánica. Es un lugar muy como anómalo, por naturaleza. Es lo que te decía ahorita, o sea, obviamente alguien que sabe de estas cosas, cuando ve que le falla la brújula en cierta parte, a lo mejor no se asusta porque dice, pues es que es normal que aquí. Claro. Lo raro es cuando no es normal, pues, o sea, a eso me refiero, pues, ¿no? Pero mira, en 1990, en los 90, hubo una misión oceanográfica conjunta entre Portugal y Francia. A bordo del buque científico, iban personas, iban científicos, iban todo, ¿no? Y aquí detectaron lo que inicialmente parecía una de estas anomalías magnéticas, de las que te mencionaba ahorita. Esta anomalía era una anomalía repetitiva que estaba en un patrón hexagonal. Eso ya era algo raro. Era un hexágono. Bajaron, siguieron bajando, siguieron viendo. Y de repente el sonar del navío mostró una estructura simétrica enterrada bajo el sedimento marino. Esta estructura, de repente le empezaron a buscar más y se dieron cuenta, güey, de que esto no era una anomalía, no era una anomalía magnética, esto era una malla, güey. Ok. Era una malla, como una rejilla precisa de aproximadamente 1.5 kilómetros de ancho por 2 kilómetros de largo, con líneas paralelas y ángulos exactos de 60 grados y de 120 grados. Eran hexágonos de ese tamaño en el mar, güey. Okay. En el fondo del mar. En los reportes se les bautizó como la anomalía Gamma 37, pero nunca fue publicada oficialmente en revistas científicas ni nada, ¿no? Una segunda expedición fue lanzado al año siguiente, en el 91, ahora con estos vehículos ROV. Estos vehículos son estos que se controlan a control remoto, pues, ¿no? Sí. A distancia. Para observar ahora sí que con cámaras y van con luces y todo. Lo que encontraron fueron unas superficies planas, metálicas, con patrones grabados que parecían circuitos fractales o placas de enfriamiento. A ver, por si no se está entendiendo, abajo, en el fondo del mar, había una rejilla de 1,5 kilómetros de hexágonos metálicos que tenían circuitos adentro. Okay. Y no eran de nosotros, güey. ¿De quién eran? ¿De quién eran? La red parecía ligeramente elevada del lecho marino, o sea, no estaba en el lecho marino, es el fondo del mar, pues, ¿no? La arena, sino estaba como arriba, pues, ¿no? Un poquito arriba, como si flotara a centímetros del fondo, nada más. Pero, ¿para qué sirve eso? No se sabe. Cuando uno de estos robots, intentó tomar como contacto de uno de estos pedazos de metal, el robot sufrió un daño como si lo hubieran electrocutado. Ok, sobre voltaje. Ajá, o sea, o no se podía tocar porque tenía de alguna manera, pues, electricidad corriendo, trabajando, o era como básicamente una reja eléctrica, güey. Okay. Para impedirnos el paso. ¿Pero por qué o para quién? ¿Quién la construyó? No sabemos. No sabemos, güey. Entonces, este incidente fue archivado y el gobierno portugués declaró que el área
como era inestable geológicamente y todo así, se restringió para todas las investigaciones habidas y por haber, güey. Pero lo que encontraron ese día está muy extraño porque, fíjate, un explorador de sonar retirado declaró que ese patrón era demasiado perfecto para hacer algo geológico. Además de que tenía conductos de enfriamiento, electricidad y era metálico. En su testimonio, que este es un testimonio filtrado, así que no fue oficial, él decía que parecía una trampa gigantesca, como una red para atrapar algo que vive en las profundidades. Ok. Entonces está muy extraño. Pescadores de la isla de Pico y São Jorge reportaron luces azuladas emergiendo de zonas cercanas a esta misma anomalía. No eran bioluminiscencias. Ojo, las luces marinas, muchas de ellas tienen sentido. Muchas de ellas, ¿no? Porque llega un punto en las profundidades del mar en el que ya los animalitos ya no ven. Entonces ya no les llega el sol. Entonces ellos generan una bioluminiscencia que los hace, pues, existir. Todos recordamos aquella película de Nemo, el que tiene la... Que es diminuto. Que es diminuto, pero... obviamente, porque hay unas luces gigantescas, ¿no? Pero a lo que voy es que esto no era una de esas luces, pues no era una bioluminiscencia. Tenía forma geométrica y se movía en línea recta. Y que, bueno, desaparecía bajo el agua en silencio estas luces. Uno de los investigadores, en un artículo que nunca fue aceptado en publicaciones científicas, propuso que esta red no es tecnología muerta ni infraestructura. Lo que hay bajo el océano no es una construcción, dice él. Es un organismo. Tal vez el más grande que hemos visto en la historia del ser humano. Tal vez no de este mundo. Fíjate el miedo que les causó eso. Okay. Es que imagínate tú, o sea, estar investigando y ver algo tan sumamente masivo y tan perfectamente construido que dices tú, o es para que no bajemos o es para que no suban, güey. Uh-huh. Pero ve tú a saber, o sea, no sé, sí, a mí me dio terror esto, güey. Sí. Sobre todo para todos los que tienen esta fobia a la megalofobia. Imagínate eso, güey. No, sí. Locura, unos seres inmensos, ¿no? Sin límite de dimensiones como aquí en la Tierra, en la parte superior. Es por eso que yo les decía ahorita al principio del capítulo, o sea, realmente esto ya está estudiado, esto ya se sabe que hay ahí. Imagínate tú que una civilización antigua de los seres humanos, que a lo mejor ni tan antigua, a lo mejor en el mismo conflicto frío, dieron con este mono que describiste ahorita y dijeron, vamos a ponerles una red eléctrica para que no suban. O sea, no sé, pues. Sí. Es que las posibilidades son infinitas cuando se habla del mar. Claro, y sobre todo porque hay dos, pues en este caso habría como dos seres, pues intentando tanto uno estudiarlo como el otro ocultarse, entonces sería un poco complicado que congeniar en algún momento. Oh, no. Vamos a ver quién es quién. Sí. Si nosotros somos los que nos estamos ocultando o si nosotros estamos ocultándolos a ellos. Sí. Ve tú a saber, güey. Pero con esto pasamos al nivel 4 de este iceberg. Venga. En el nivel 4 yo te tengo uno de los casos, mis casos favoritos del mar. Es definitivamente uno de mis favoritos. Y eso trata de un barco que estuvo por ahí en 1924 pasando una de las experiencias más bizarras para los que pues estuvieron en él. Este barco se llamaba SS Watertown. Era propiedad de Gulf Oil Corporation, que, bueno, surcaba en el Océano Pacífico rumbo a Nueva York tras haber partido cerca del Canal de Panamá. En cubierta, entre los miembros de la tripulación trabajaban dos marineros. Uno se llama James Courtney y el otro se llama Michael Meehan. Su tarea era muy rutinaria, en esencia limpiar el interior de un tanque vacío con residuos de crudo. Y nadie imaginaba que en aquel momento se iba a hacer una de las historias, más allá de, yo creo que de temas paranormales, yo creo que una de las historias más bizarras documentadas en el mar. Eso está muy, muy curioso lo que pasó. Mientras cumplían con su trabajo como rutinariamente lo hacían, se desató un accidente que fue fatal. Nadie sabe exactamente cómo, pero ambos hombres fueron superados por los gases tóxicos o por una explosión de vapores y pues ellos fallecieron en el tanque.
siguiendo las costumbres marítimas de aquella época, y de hecho de muchos años más atrás, y ante la imposibilidad, obviamente, por temas de seguridad de la embarcación, de conservar los cuerpos, la tripulación les dio una sepultura en el mar. Eso es algo que se suele hacer por seguridad también. Claro. Se hace un registro oficial, bueno, es un Claro, protocolo que se hace, Es pero... que un cuerpo sin vida es un banco de infecciones. Exacto. Y sobre todo en el mar y con tanta humedad y todo. Y sin ¿no? acceso pues a algo, pues a algún lugar donde pues puedan hacer, en caso de una enfermedad o algo de alguien, pues Claro. también terminas peligrando a los demás tripulantes, ¿no? Ujú. Obviamente que este conlleva, pues sí, o sea, hacer un tipo rito funerario Claro. y arrojar pues este cuerpo al mar. Sí, no crean que los agarran de los Y- pies y los tiran. Y los ¿no? tiran, que sí, puede ser, pero en este caso pues digamos que sí hicieron como que esto... Uno que otro pirata sí se la aventaron así, Sí, ¿no? sí, yo creo que sí. Pero obviamente que esto pues podría sonar como algo trágico, como algún incidente pues que no está tan aislado de muchos otros, Ujú. pero es ahí donde pasa lo raro. Y yo no sé si tiene que ver con esto los vapores tóxicos o estas cosas, pero poco después de la ceremonia fúnebre, mientras el SS Watertown perseguía su travesía, comenzaron reportes extraños. Varios marineros aseguraron ver algo en el agua, algo que parecía que estaba siguiendo a la embarcación. Primero vieron como si fueran un tipo de como de, pues no sé, como de peces o algo extraño que estaba como siguiendo el barco constantemente. Y no se hundían. O sea, estos peces parecían estar ahí como flotando frente a ellos y no meterse al agua nunca. Simplemente estar así con la oleada y continuar como infinitamente, ¿no? Y de repente cuando la gente se empezó a fijar más realmente qué era eso, era algo que parecía estarlos observando, unos ojos o algo como con un rostro, ¿no? Al principio pensaron que era simplemente pues, un tipo de sugestión que se dio por el tema de los compañeros fallecidos, porque eran dos manchas borrosas en esa superficie del mar. Ya estaba llamando mucho la atención. Ya era algo pues. raro. Pero con el paso de los días, porque esto pasó por días, los testimonios se multiplicaron. Los tripulantes empezaron a ver cada vez de forma más nítida dos rostros humanos flotando en el océano, acompañando al barco, y siempre a un costado, siempre fuera del alcance de cualquier ola, y siempre idénticos a los rostros de sus antiguos compañeros fallecidos. No era Sí. algo que fuera fugaz como un tipo de pareidolia. Según el mismo testimonio del capitán, los rostros que estaban ahí flotaban a escasos metros del casco. A veces desaparecían por minutos, pero luego volvían a aparecer. Y día tras día, y los marineros obviamente aterrorizados por lo que estaban viendo, pensando que era como un tipo de mal presagio marino, Ujú. pensaron que pues que no deberían seguir trabajando en ese lugar porque era como la indicación de que el mar va a hacer lo mismo contigo. Como Y- que hasta este punto la historia suena como una superstición de marinos, 100%. así de piratas y ya, ¿no? Claro, suena como una leyenda. Ajá. Pero la historia, Pero- obviamente, si hubiera quedado ahí, Sí. si hubiera quedado ahí como una leyenda, si es que el capitán del SS Watertown no hubiera decidido documentar lo que la tripulación veía. Tomó una serie de fotografías de la superficie del agua con una cámara de placa de cristal. La tecnología de aquella época, ¿De que era aquella bastante época? análoga. La tecnología análoga, no, pues para aquellos que no lo sepan, es la que regularmente de hecho se usa para la investigación Ujú, ujú. de este tipo de documentación de tipo paranormal, Paranormal. etcétera. Y bueno, cuando llegaron a Nueva York, revelaron las fotos y una de ellas claramente muestra aquello que ellos mencionaban como una leyenda. Ya La es imagen como, fue enviada wow. a la oficina principal de la compañía de Nueva York y analizada por una empresa de la empresa Burns Detective Agency, que esta misma agencia en aquel entonces trabajaba con casos para entidades federales, y ellos autenticaron esta foto asegurando que no había ningún tipo de manipulación de estas Sí, no, ediciones no. o un tipo de algo. La foto fue revelada en revistas como The American Weekly en los años 30 y más tarde se convirtió en objeto de obsesión para aquellos fanáticos de estas leyendas. Ey. Realmente en ellas se ven estos rostros, y digo, aquellos que están viendo esto en video Ujú. estarán viendo estas caras que de verdad, digo,
yo sé que pueden parecer pareidoles, pero después de la historia, después de lo que acaban de escuchar, ¿no creen que sean las caras de estas dos personas? Es demasiada casualidad esto. Esta historia es tan legendaria, esta historia es tan grande, es de las fotos más famosas del mundo del misterio paranormal, así. Sí. O sea, es una locura porque es casi imposible que estemos hablando aquí de una pareidolia. Sí. Es casi imposible. Esas cámaras, o sea, cámaras de estas cámaras de placa realmente, pues eran cámaras muy antiguas. O sea, no estamos hablando de una modificación digital, no estamos hablando de algún tipo de falla óptica. O sea, son muy fieles a lo que están viendo. Y claro, la calidad, pues claro que no va a ser la mejor del mundo, no va a ser Full HD, 4K y todo esto. Pero se entiende qué es lo que estamos viendo en la imagen. Claro. Y eso es lo que, digo, a mí me parece más interesante de esto. Y me hace preguntarme de todas estas, pues, leyendas que hablan del mar, ¿no? Que hablan de nuestra conexión con el mar y de realmente si aquellas almas también pueden quedar atrapadas en este lugar. De alguna forma, el mar como un canal de energía espiritual. Fíjate que este nivel 4 va a ser muy paranormal, porque es verdad. Solemos centrarnos mucho en lo que es la tecnología oculta submarina, seres anfibios, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que el mar tiene algo mágico. El mar tiene algo muy mágico. No por nada en aquellas épocas de los piratas y todo eso, existía tanto folclore, existía tanto estos rituales que hablabas, ¿no? De aventarlos al mar y todo eso. Existía un respeto gigantesco por este desierto acuático. Y ese tipo de historias, como que solemos, te digo, centrarnos en la parte esta más de carácter no humano, cuando puede ser también un tema, pues, de energías paranormales y todo claro, eso. Sí. Hablan por ahí de, incluso en las religiones o en las creencias de New Age o wiccanas, que hablan acerca de los cuerpos acuáticos. Que los cuerpos acuáticos son portales, dicen, que conectan como a ambas realidades. Dimensiones, eso, ¿no? Claro. Oye, ¿qué cuerpo más acuático existe más que el mar, güey? Sí, y yo pienso que si en algún punto hemos hablado que en los bosques y en esos lugares de la naturaleza donde se encuentran las anomalías más peculiares de historias y casos, etcétera, se encuentran esos portales, pues ¿por qué no pensar que en el mar, donde realmente puede haber cavidades absurdas? No tenemos ni idea, güey. Cuevas dentro del mar que den con lugares totalmente paralelos a lo que conocemos. No tenemos idea. Imagínate la de historias que existen así como esta. Sí. Del SS Wartown que no se documentaron. Claro. O sea, que nunca se supo y o que se perdieron simplemente. Sí, ándale, que fueron leyendas que a lo mejor ni siquiera trascendieron en esta era. Porque, pues, imagínate. Hay una que sí trascendió. Okay. Hay una que sí trascendió y creo que incluso, déjame verificar, si se sigue todavía creyendo en ella. Y sí, todavía. Es algo que todavía existe. Y estoy hablando de la niebla inteligente. Ok. La niebla inteligente del Pacífico. Dicen que es un ente atmosférico que acecha desde el océano, que desactiva tecnologías, alerta la mente y no responde a las leyes físicas conocidas. Es curioso porque cuando se habla de neblinas o de brumas, muchas veces se asocia con aperturas o clausuras de portales. Claro. Cuando hablamos del experimento de Filadelfia, cuando hablamos de Shangri-La, cuando hablamos de Chambalá, cuando hablamos de Telos, siempre hay una neblina que lo envuelve. Pues existe una neblina que dicen que existe en el Pacífico, en el mar del Pacífico, y que es algo que tiene vida, que es como un ente. Vamos a desarrollar un poquito más porque yo traigo algo en mente con respecto a pues, ¿no? Pero te voy a contar de qué se trata. Esos se acumulan de reportes de neblinas que han sido registrados en una amplia franja del Océano Pacífico. Si te digo específicamente, ¿vas a saber dónde es? Probablemente no, pero... Ok, pon tú que por allá, por la costa del este de Nueva Zelanda, las Islas Cook, entre
Haití y esas Ok, cosas, bueno, ¿no? pues mínimamente un norte ahí. Por ahí, por ahí. Ok. Sí, porque si te digo aquí las coordenadas, No, pues no, eso a sí lo no te mejor lo y sé no da. decir. Mira, esta neblina no es normal, ¿no? No tiene una causa meteorológica clara, que es la primera cosa que tenemos que fijarnos. Cuando hay historias o leyendas con respecto a una neblina que participa o que genera cosas, se tiene que considerar, o sea, primero que nada, los efectos o las causas meteorológicas. O sea, si algo lo está causando, etcétera. La mayoría de los testimonios no tienen relación con eso. Además, no aparece en satélites meteorológicos, pero Ujú. sí es visible desde embarcaciones de aeronaves. Se mueve como si tuviera una dirección y como si tuviera una voluntad. Interfiere con GPS, con sonares, con radares y con comunicaciones por radio. Ujú. En el interior de la neblina, las personas que han experimentado el interior dicen haber sufrido de alucinaciones, haber escuchado voces o sensaciones como que lo están observando. Los primeros reportes de esta neblina fantasma del Pacífico están desde el 1907. Hay unas antiguas tradiciones orales que ya hablaban del aliento de Tangarao. Ujú. El aliento de Tangarao es una neblina que dicen las leyendas que emergía del mar y que robaba los pensamientos. Ok. Pescadores que regresaban tras haber atravesado dicha neblina relataban que olvidaban sus rutas, que tenían sueños premonitorios o que tenían visiones como compartidas, Ok. como que veían las mismas cosas en las visiones. Hay un caso específico que es el caso del barco SS Mokutai. En 1938, el capitán dice que anotó en la bitácora que una neblina blanca sólida, o sea, espesa así, con forma hemisférica, rodeó el barco por 6 horas. Durante esas 6 horas, todos los relojes se detuvieron, las brújulas comenzaron a girar y varios tripulantes sufrieron vómitos, desmayos y pérdidas de memoria. El mismo capitán en la bitácora escribió, era como estar dentro de una mente ajena. Ok. Fíjate qué loco. Una mente ajena que te está escaneando. El Mokutai, dentro de esas 6 horas, se desvió 280 kilómetros de su ruta. O sea, se perdió. Se perdió, se perdió. Obviamente lo notaron y regresaron el curso, ¿no? Pero ahí quedó el testimonio. Han habido más cosas. Hubo uno que es el caso Nebula 9 en 1954, que dicen que fue un proyecto clasificado de los Estados Unidos. Un avión espía de estos RB-47 volaba entre Hawái y Samoa y atravesó una masa de niebla que no apareció en el radar. Obviamente cuando vuelan estas cosas, los aviones espías los tienen súper mediditos, Claro. pues, ¿no? Entonces, el piloto decía que estaba atravesando por una neblina, pero en el radar, así en la torre de control, decían, pues no aparece No nada. aparece nada aquí. Tras la inmensa banco denso de neblina que estaba atravesando el avión, perdió contacto por 14 minutos. Ujú. Cuando regresó a la base, los pilotos parecían confundidos. Algo como lo que le pasó A Víctor Goddard. a Víctor Goddard. Sí. Parecían confundidos, incoherentes y sin memoria de lo que había pasado en esos minutos. Uno de ellos, bajo una hipnosis, años después, relató, la niebla tenía ojos. Me descompuso la mente y la recompuso. No éramos los mismos al salir. Dice, güey. Ok. El caso fue sellado con clasificación Top Secret y relacionado con fenómenos de naturaleza psicoatmosférica. Mm. Ojo con esto, güey. Porque esto se sabe perfectamente porque hace unos años, que siempre lo repetimos, ¿no? Pero hubo una desclasificación de archivos del Pentágono, ¿te acuerdas? Ujú. Y bueno, obviamente que las palmas y la atención se las llevaron los videos de los ovnis y todas esas cosas. Pero muchas personas no recuerdan, pero dentro de esos archivos, esos documentos, también se desclasificó lo del MK Ultra, lo de Stargate. Sí. Eran como 16,000 páginas, algo así pues de secretos, güey. Pues esto venía ahí. Sí. Y además de eso, yo quisiera destacar este apartado. Como que, qué curioso, hay una categoría dentro del Top Secret que es la naturaleza psicoatmosférica. O sea, Mm. cosas
de la atmósfera que te generan pedos mentales, psicológicos. Me llamó mucho la atención. Dije, hay que investigar más de eso. Después dije, vamos a ver. Pero bueno, hay otro caso. Un caso de un crucero de lujo que tengo yo un vago recuerdo. Creo que nos tocó. Creo que nos tocó ver videos de esto. Ajá. Pasó en el 2011, tampoco fue hace tan poquito, pero yo recuerdo haber escuchado de esto, porque más de 200 pasajeros reportaron unas alucinaciones simultáneas dentro de una extraña neblina cerca de Rapa Nui. Algunos vieron familiares muertos, otros escucharon mensajes en idiomas desconocidos, una pareja grabó 17 segundos de niebla y la niebla estaba como pulsando. Vamos a ver si encontramos los videos, Mike. Pero era como una niebla que parecía estar pulsando, así como si estuviera respirando. Digo que me acuerdo por esto de, no sé si de estos programas de que Primer Impacto o esas cosas, de haber visto la nota. Tengo un vago recuerdo. Si ustedes lo recuerdan, pongan en los comentarios porque no quiero estar solo con esto. Yo lo recuerdo, pero bueno. El crucero reportó una desviación de más de 380 kilómetros. Ajá. O sea, se salieron también de la ruta. Así. Es algo, fíjate, esto de que se salga de la ruta es curioso porque obviamente estos 380 kilómetros de ruta que se desviaron no quiere decir que dentro de esos 380 kilómetros todos esos kilómetros hubieran estado cubiertos de neblina. No, yo lo que pienso es que más bien la neblina los fue acompañando. Esa es la parte que es extraña, pues. Porque es una neblina, debería ser una neblina demasiado grande para que 380 kilómetros no se alcance a ver nada, güey. Claro. A mí me suena más bien como algo, como, pues bueno, como dicen estos testimonios, como un ente que los va siguiendo. Y que luego pues los deja ir. Entonces está muy raro, pues, ¿no? Sí. A diferencia de fenómenos naturales, esta neblina, pues dicen que persigue las embarcaciones, como lo estoy explicando, y hay al menos 3 reportes donde fue descrita como cambiando una dirección para seguir a un barco. Esta neblina pues nunca ha sido grabado así como por mucho tiempo, porque las cámaras se apagan cuando se meten dentro de la neblina. Desactiva las tecnologías. Bueno, como les dije ahorita, pues no, el GPS y todo eso. A mí me parece alucinante porque hay una hipótesis que habla acerca de una entidad bioplasmática atmosférica. Yo ya he platicado antes que tal cual como la película de Nope, existe una biodiversidad en el ecosistema nubes. Sí. O sea que en las nubes existen seres que allá habitan, pero no seres como nosotros, obviamente. Son seres que tienen una estructura anatómica que los permite pues, flotar o algo así, pues. Pero que les llaman bestias atmosféricas a estas. Bestias atmosféricas. Que es como de parte, bueno, como una criptozoología, no diría zoología, pero sí como de... Ajá, porque no criptobiología, vaya. O sea, es como no son animales, pero sí son. Pero vuelan, pero no tienen forma. También este fenómeno que lo escribieron diversos autores cuando pasó todo lo del Triángulo de las Bermudas, que estaba en su auge, que hablaban del triángulo. Ahí también hubo neblina, ¿te acuerdas? Le llamaba la neblina electrónica a ese fenómeno en concreto, que se asimila más a este relato de Víctor Goddard, por ejemplo, donde sí habla de una neblina que parece como una nube, que es muy densa, tiene aparentemente electricidad, así como rayos. Pero esa era verde, ¿te acuerdas? Destellan cosas, exacto. Y al adentrarse es cuando pasan las cosas, pérdida del tiempo, viajes a otras dimensiones, a otros tiempos. Y bueno, un sinfín de fenómenos que muchos dicen que más bien eso es como un agujero negro en la Tierra, ¿no? Es lo que lo han propuesto. Pero ¿te imaginas que esto sea un ser, güey? Bueno, es que eso ya sería otra propuesta muy distinta. ¿Te imaginas? Fíjate la teoría. ¿Te imaginas que hayan agarrado así, que hayan pescado un cachito de la neblina del Pacífico, que ese es el ser, y que hayan experimentado con esa, pues con esa lógica, ¿no? Con esa ciencia, con esa química que trae ese ente, y que hayan experimentado, digamos, con Víctor Goddard
Ujú. con el proyecto Filadelfia, porque en el proyecto Filadelfia también hablaban de una neblina verde Ujú, sí, que sí. apareció y todo esto. Uy, Pues estaría loquísimo, está ¿no? loquísimo, ¿no? Qué miedo, güey. Sí, pues Qué ojalá miedo. ojalá que no nos pase. Pero bueno, con esto vamos a pasar al nivel 5 de este iceberg. Uy. En el nivel 5, hace mucho tiempo hablamos de esto, la verdad. Pero me pareció que tenía que estar en el iceberg sí o sí, porque es un fenómeno que se relaciona mucho con la ciencia y también se relaciona mucho con todo lo que hemos estado hablando en el iceberg. Que ya sabía que íbamos a hablar mucho de eso. Que íbamos a hablar mucho de ese otro hipotético lugar que puede existir en el mar. Y bueno, todo pasa a raíz de un personaje llamado Mike DeGroy. Mike DeGroy era un cineasta submarino colaborador muy cercano de James Cameron. De hecho, bueno, esta historia se remonta a algo muy específico que fue mientras se filmaban algunas escenas para un documental que se llamaba Aliens of the Deep de James Cameron. Y bueno, Mike y su equipo descendieron con un submarino tripulado a una región del Golfo de México, aquí donde estamos nosotros. Sí, sí, sí. Y ahí entre sedimentos y brújulas de metano se toparon con algo muy extraño. Un lago submarino perfectamente delineado, con orillas visibles, con su propia superficie y una frontera tan marcada que parecía que el océano había sido seleccionado por algún tipo de cuchilla. Todo lo que se intentaba penetrar por ese lugar rebotaba. Peces que pasaban por ahí rebotaban. Tú veías ese lugar y era como si estuvieras viendo por fuera del mar ese lugar. Es algo totalmente extraño. De hecho, este fenómeno se le conoce como el mar dentro del mar. Y bueno, la cosa se pone muy rara. O sea, realmente no es nomás que te estoy diciendo un fenómeno extraño marino. Las cámaras... No, pues no acabamos nunca. no, ¿Te no. imaginas? Las cámaras obviamente flotaban sobre él. Incluso los brazos robóticos del submarino no podían romper la tensión que había ahí. Era como si el agua se negara a mezclarse consigo misma, como si la composición... Me imagino como agua y aceite. Exacto, Como era algo algo así. Era como algo que no se podía mezclar. Pero lo más raro no era el comportamiento físico, era la sensación que provocaba. DeGroy lo describe como otro planeta dentro del nuestro. No, hombre, Es una imagínate, locura. güey. Y entonces es ahí cuando comenzaron los problemas. Los científicos, luego al intentar indagar y explorar un poco de qué se trataba este fenómeno tan raro, explicaron estas piscinas de salmuera, así las llaman, se forman básicamente cuando depósitos fósiles de sal se disuelven lentamente en el lecho marino. Es como que se crea una solución tan densa que actúa como un fluido separado del agua normal. Okay. Entonces, estamos hablando de una zona hipersalinizada, por así decirlo. Okay. No hay oxígeno, es altamente tóxico y letal para cualquier vida, por lo menos conocida. Pero obviamente que en ese ambiente, en ese lugar, sí hay vida. Organismos extremos, así como los que hemos mencionado en episodios que se han encontrado en cuevas selladas de hace millones de años. Uy. Esos organismos, pero marinos, están en ese lugar, extraños, totalmente extraterrestres. Son bacterias, básicamente, lo que encontraron en ese lugar. Bacterias que metabolizan metales, que sobreviven al metano, que generan compuestos desconocidos. Algunas de las muestras que se recolectaron de ahí mostraban comportamientos bioquímicos aún no replicables en los laboratorios. De hecho, DeGroy sabía que esto era algo totalmente anormal, ¿no? Y tenía el material, horas de grabación de todo esto, fragmentos que nunca se hicieron públicos, muchos de ellos. En el 2012, mientras trabajaba en un nuevo documental sobre exploración submarina profunda, Mike DeGroy falleció en un accidente aéreo en Australia. La versión oficial, pues claramente es que fue un fallo mecánico, que un helicóptero pues tuvo unas fallas y pues fue una pérdida irreparable, ¿no? En esencia, fallecimiento así casi que automático en ese momento. Pero las voces
obviamente de aquellos que habían escuchado de lo que DeGruy había estudiado, empezaron a hablar, pues se empezó a hablar de este tema, pero muy en silencio. Si tú hoy en día buscas acerca de esta información que te estoy contando, vas a encontrar información sumamente escasa, muy poca. El documental, por supuesto, no salió. El documental no sale, este último que estaba filmando no sale. Ok. Algunos, el de Alien sí sale. Ese es el que me refería, Aliens of the Deep. Ese sí está, ese sí existe. Es que sí, ahorita busqué y vi como varias portadas, sí. Pero dije, bueno, es que es un gran nombre, ¿no? Sí. Y dije, a lo mejor no, ese es el documental y sí existe. Okay. Pero este otro que se está filmando, donde parece que se iba a indagar un poco más acerca del tema, pues realmente quedó perdido. Y muchas de las escenas y de las tomas que se tomaron en ese mar, dentro del mar, pues no salieron a la luz nunca, ni siquiera en este documental ya publicado. Algunos de los colegas dijeron que Mike llevaba muchos meses como que inquieto, convencido de que lo habían encontrado pues aquellos que querían saber, tomar esa información, y que todo el tema de las piscinas de salmuera era más importante de lo que la ciencia estaba dispuesta a aceptar en aquel momento. Se dice que intentó convencer a instituciones de liberar el material sin filtros, que estaba preparando una versión extendida del metraje y que alguien se le acercó para advertirle que no lo hiciera. A la bestia. Y tras el fallecimiento de este señor, el proyecto fue congelado literalmente. James Cameron no volvió a hablar públicamente de esta información, nunca. Las grabaciones inéditas nunca aparecieron. Las muestras biológicas desaparecieron de los laboratorios. De hecho, no se sabe quién las tomó ni nada. La bestia, güey. Y bueno, es aquí donde surgen muchas preguntas. Claro que y por eso está güey. el fondo del iceberg esto, porque realmente esto estaríamos hablando realmente de todas esas teorías que estuvimos platicando, de ese puente hacia otros lugares, hacia otros seres, hacia otras cosas. Se encuentra en esa pared salinizada que está ahí, que parece ser como que nos da esta visión bizarra de otro universo dentro del mar. Es posible, es muy posible. Algunos científicos creen que las bacterias que se encontraron en esas piscinas podrían tener propiedades farmacológicas únicas. Claro. Incluso podrían ser muy peligrosas si se manipulan pues de manera incorrecta. No, es que se tiene que tener mucho cuidado con eso, porque no lo conocemos, pues. Exacto, es como cuando por eso lo relaciono muchísimo con este tema de los hallazgos de las cuevas. Estas cuevas que de repente, el permafrost también, por ejemplo. Sí, claro, que son bacterias, dentro de ellas pueden haber bacterias prehistóricas que no tenemos ni idea cómo combatirlas. No. Algunos piensan también que puede ser que en ese lugar existen estructuras debajo del lago, entradas que estén debajo de esas capas de sal hacia otros recovecos que pueden ser cuevas, pueden ser complejos naturales totalmente distintos, incluso donde no exista agua, no sabemos. Es un tapón dentro del mar, separa al agua del mar de otras cosas. ¿Tú crees? O sea, por ejemplo, es que creo que acabamos de escupir para arriba, como dicen, porque eso que estamos diciendo, el hecho de manipular este tipo de organismos a la ligera, ¿tú crees que por eso silenciaron a este cineasta? A lo mejor fue como, oye, es que lo que estás haciendo es sumamente peligroso, no lo saques. Y que no sea como la otra parte de, están ocultándonos la verdad, sino más bien como es que esto es muy peligroso lo que está haciendo. A mí lo que me parece extraño es que más allá de que, bueno, puede ser que sí, como lo dices, es que no se le diera la relevancia a ese fenómeno como a nivel científico. Sí. Es ahí donde se muere todas esas teorías de, pues sí, pues es que él no era nadie para hacer eso. Bueno, pero tú sí eres. Claro. Tú sí pudieras bajar y todo. Exacto. Exactamente, sí es cierto. Y bueno, hoy, sí es cierto, qué bueno. Hoy el mar, dentro del mar, sigue existiendo. Ajá. Se han detectado otras piscinas similares a esta en el Golfo de México, el Mediterráneo y el Mar Rojo, pero ninguna ha sido documentada a profundidad y claridad con la que Mike DeGruy lo hizo en su momento. Y pues obviamente su fallecimiento para muchos pues sigue siendo como pues una herida para la investigación, porque realmente sí fue una persona que realmente documentó algo extraordinario. Algo que nadie ha visto antes. Y espero que pues hayan visto, aquellos que escucharon este punto del iceberg,
hayan visto las imágenes de este lugar, porque está sorprendente, la verdad. ¿Tú crees que James Cameron tenga el metraje todavía guardadito así? El metraje completo, no lo sé. Acá un disco duro así. No lo sé. Están esas escenas, ¿no? Que sí están disponibles, las que sí podemos avistar un poco de lo que es, o sea, de lo que se trata, pero realmente sí me hubiera gustado ver un poquito más. Sí te deja debiendo mucho. Y dices, es que sí hubo escenas, o sea, hubo más escenas. Ahí le quedaba perfecto. Hubo una edición ahí, hubo una edición que no sabemos dónde quedó ese formato crudo. Por supuestísimo que el gobierno sabe lo que pasa allá abajo. Claro. Sabe, o por lo menos tiene una idea, porque esto del mar, dentro del mar, y la hostilidad con la que se silenció el caso y la información, nos habla de una clara censura, pues, de algo de que volteen para otra parte, ¿sabes? Claro. Y de hecho, yo también traigo para cerrar el iceberg algo relacionado a eso, que es el proyecto Akula. No sé si lo has escuchado. No. El proyecto Akula es un proyecto soviético ultra secreto que reveló algo demasiado grande, demasiado inteligente y quizá demasiado antiguo para ser comprendido por nosotros. El contexto, rápido. El mar de Okhotsk, al este de Siberia y al norte de Japón, es uno de los mares más fríos, profundos y menos explorados del planeta. De hecho, fíjate, quizás y hablaste del ser que descubrieron, del Ningen. Porque es la misma zona, güey. Pero, fíjate. Este mar oscila entre los -1 grados centígrados y los 4 grados centígrados. No es muy, muy, muy helado. Sus aguas están marcadas por actividad volcánica submarina, zonas del silencio magnético y cavernas abisales de más de 10.000 metros. Es una zona muy, muy vasta en el ecosistema, ¿no? Y muy, muy como inestable también. Durante el conflicto frío, la Unión Soviética identificó esta región como una muy estratégica, pues para ensayos militares, encubiertos, etcétera, ¿no? Incluyendo, por supuesto, sus primeras pruebas nucleares y todas esas cosas. Pruebas nucleares submarinas, vigilancia antisubmarina y todo esto que se estaba haciendo en el conflicto frío, ¿no? Ese programa, ese que estaba desarrollando todo esto, se conoció como el proyecto Akula. Que Akula significa tiburón en ruso, tal cual, ¿no? El proyecto Akula nació oficialmente como un estudio del comportamiento sísmico oceánico, pero en realidad, y esto se sabe, güey. O sea, esto es verdad. Ok. Ahorita les voy a decir por qué, pero esto es real. Eso era la fachada del proyecto Akula. Pero en realidad, lo que estaban haciendo ahí era la identificación de objetos móviles no clasificados bajo el lecho marino, que se desplazaban a velocidades imposibles para la biología conocida. Básicamente, el proyecto Akula estaba tratando de encontrar vida marina no registrada. Ok. ¿Por qué les digo tan seguro que esto es real? ¿Tú te acuerdas cuando cayó la URSS? Cuando cayó la Unión Soviética, que se desclasificaron un montón de documentos. Sí. Cuando cayó la KGB y todo eso. Pues aquí venía esa información. Ok. En documentos que fueron filtrados por los informantes de la KGB tras la caída de la URSS, se lee que los submarinos clase Víctor 3 detectaron ecos múltiples con firma biológica. Básicamente el bloop. Ok. Básicamente el bloop. Pero a profundidades superiores a los 6.000 metros, a los 6 kilómetros abajo. Pero con tamaños, y agárrense de su silla, estimados de entre 30 y 50 metros, güey. Okay. No hay un animal tan grande. Sí, ¿no? No existe. No existe. Especulaciones prehistóricas nada más y no hay. O sea, el Gigantosaurus y esas cosas no eran de 50 metros, güey. 50 metros es muchísimo. Sí. Muchísimo. Además, patrones de movimientos inteligentes. Fíjate, en 1947 pasó uno de los casos más impactantes.
cuando el submarino nuclear K-219 reportó, ay, qué terror, es que imagínate, qué terror, estás en un submarino y de repente sientes como al submarino algo lo roza. O sea, Sí. reportó haber sido rozado violentamente por una masa biológica a 8,100 metros de profundidad. Ok. Mientras supuestamente patrullaba frente a la península, a una península que hay por ahí, pues, ¿no? El informe fue parcialmente desclasificado. Se escucharon, lo que decía en el informe es que se escucharon golpes sordohúmedos en el casco. ¿Qué significa esto? Que era algo biológico, algo que tenía como, ¿sabes? Como Sí. algo chonadito, pues no era metal, no era roca. Claro. Era algo sordo húmedo. Los sensores térmicos captaron una presencia con una firma térmica bajo, pero móvil. O sea, era algo que estaba caliente. O sea, a pesar de que les dije ahorita que era muy helado ese mar, este objeto o este ser tenía una firma térmica. Quiere decir que tenía calor interno. Sí. Eso. El radar interno falló por 6 minutos y uno de los marineros, el técnico Boris A., sufrió un colapso nervioso. Porque estás a 8 kilómetros abajo en el mar, güey. Sí. En una lata de fierro, Sí. que es un submarino, y de repente, ¡pum!, te mueve algo. Y pues no hay nada cerca de ti, o sea, No, ni quien te salve. No. Si algo te pasa ahí, mira. Este señor se desmayó, sufrió un colapso nervioso tras mirar por el periscopio y afirmar. Tenía ojos, decía. Tenía ojos, no como un animal, pero tenía ojos. Nos estaba mirando, sabía que estábamos ahí abajo. Tras el incidente, el K-219 fue retirado de circulación porque los daños estructurales fueron tan altos Sí. que lo tuvieron que sacar de la producción, pues, ¿no? El reporte oficial hablaba de una colisión con una masa de hielo subacuática, pero no es cierto, pues. Los ingenieros navales declararon en privado que el casco había sido presionado desde afuera con una fuerza superior a la de cualquier presión geológica normal. ¿Qué significa? Que no fue un choque, sino que algo de afuera los presionó. Claro. O sea, a la bestia, pues, ¿no? Esto nada más es una de las cosas que aparecieron en el proyecto Akula. Como parte también de este proyecto, la Armada Soviética instaló una red de hidrófonos ocultos en el lecho marino, llamados los nodos Omega, para captar frecuencias no humanas. No aliens, no se emocionen. Aliens del mar. O sea, no humanos, o sea, que no eran seres humanos, ¿no? Animales. Los resultados fueron alarmantes. Captaron llamados submarinos en frecuencias bajas que se repetían cada 44 segundos, como si fueran emisiones de localización o un lenguaje. O sea, en el fondo del mar habían cosas que se estaban comunicando entre ellas. Ok. Se grabaron golpes rítmicos y cantos, o sea, en el registro dice cantos, pulsados similares al sonar de un cetáceo, de una ballena, pero provenientes de un punto que no tenía una fauna conocida. Entonces hay de dos sopas. O ese animal no lo conocemos, o era algo tan pero tan grande que nos llegó a pesar de que estaba tan lejos. En 1979, un archivo llamado el CROT-7 registró un diálogo de más de 8 horas entre dos entidades gigantescas separadas por 30 kilómetros de distancia. Ok. Estos patrones acústicos se respondían entre sí en unas escalas matemáticas. Eso quiere decir que estos seres son inteligentes. Y se estaban Y comunicando. se estaban comunicando. Como ballenas, güey. pues. Sí, como ballenas, pero no eran ballenas. Entonces, ¿qué eran, no? Porque se sabe que las ballenas hacen eso. Se saben que las ballenas hacen eso y obviamente no fuera algo trascendental si fueran ballenas. Sin embargo, no eran ballenas, pues. Hubo un diario también que se encontró en 1993 del teniente Anatoly Sokolov.
filtrado por una periodista por ahí, bielorruso exiliado, y así contenía fragmentos perturbadores de este mismo proyecto Akula, que decía: no estamos solos en las aguas negras. Lo que está ahí abajo no es pez ni monstruo, es mente, es observador, a veces canta y a veces sube. Sokolov afirmaba que los encuentros no eran accidentales, sino que las criaturas respondían a las presencias humanas, como si reconocieran tecnología, movimiento o incluso la misma energía nuclear que ellos estaban empleando ahí, pues, Claro. ¿no? Tras el colapso de la URSS, científicos rusos y alemanes intentaron acceder a los archivos del proyecto Akula y muchos fueron destruidos, pero algunos sobrevivieron en papel microfilmado y en estos mencionaban varias cosas. Lo más importante es que se encontraron 13 verificaciones con entidades submarinas gigantes. Se encontraron 13 monstruos. Ok. 13 monstruos. Especímenes con la longitud de entre 28 y 50 metros. ¿Y dónde están esas bestias? Morfologías desconocidas, en su mayoría tentáculos ramificados, cráneos curvos, estructuras gelatinosas parcialmente bioluminiscentes, pero solamente parcialmente, y que tenían un comportamiento no agresivo, pero reactivo ante la radiación y ante la presencia del ser humano. Ok. En una misión científica civil en el 2005, frente a Sakhalin, se captaron sombras de más de 30 metros moviéndose bajo una plataforma de investigación, cosa que concuerda con el proyecto Akula, pues. Hoy en día, aunque oficialmente fue archivado en 1991, se sabe que el Ministerio de Defensa ruso aún mantiene patrullas submarinas secretas en la misma región esta, pues, ¿no? Y que algunas instalaciones de vigilancia fueron reactivadas en 2017 bajo el nombre de Proyecto Geovigilancia Oceánica. Ya no es Proyecto Akula, pero existe este proyecto de geovigilancia oceánica que, bueno, trae la misma coartada esta de vamos a ver las especies y la contaminación y todo eso, pero este antecedente de que existió el proyecto Akula y que encontraron por lo menos 13 especímenes gigantescos, güey, pues te habla de que ya saben, güey. De que ya saben que ahí hay algo. Pero ¿cómo ves, güey? ¿Cómo ves? Pues podría ser, ¿no? Qué terror, ¿verdad? Podría ser todo parte de lo mismo. Ay, no, este Ningen está muy interesante. A lo mejor uno de esos es. Sí, puede ser. Puede ser que pertenezca a uno de los 13. Especies. Pero no lo sabremos hasta que nos revele la información. Yo creo que estas instancias, estos gobiernos ocultos, como siempre, ocultándonos todo. Pero bueno. La pregunta va a ser, ¿el contacto va a ser de abajo o de arriba? Ustedes díganos aquí en los comentarios. Vamos y a esto tener que fue esperar hasta noviembre para esto eso. fue el iceberg del mar. Esperamos lo hayan disfrutado de los misterios del mar. Sí, Pero señor. lo hayan disfrutado muchísimo, así como nosotros, hablar de estos temas. Como siempre, gracias por llegar hasta el final. Deja tu like si te ha gustado este episodio. También te invitamos a que si te gustó el contenido y si quieres escuchar más episodios, etcétera, y estar al pendiente de todas nuestras actualizaciones, que pues nos sigas en todas las redes sociales y pues a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al Mike estuvo en el fondo del mar este capítulo, este iceberg como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Ahí se los encargamos muchísimo. Así es. Muchísimas gracias. Y pues recuerden, hay un nivel extra. Así es. Para aquellos Hay miembros un del nivel canal extra. vamos a estar ahorita en el nivel más profundo de este iceberg para que no se lo pierdan. Y si no eres miembro, pues te invitamos a que te unas aquí en la descripción de este episodio, como Así siempre. es. Igual si estás en el chat en vivo, pues te vamos a estar ahí compartiendo para que te unas y disfrutes no solamente de ese nivel extra, sino de más contenido para ti que pues apoyas este proyecto. Y bueno, con esto ya nos despedimos. Y ahora Así sí, es. muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.